casi un mes de que se prohibiera la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables en la Ciudad de México, la mayoría de los ciudadanos han tomado conciencia de que la nueva normatividad es para el cuidado del medio ambiente. Muy problemática de principio, porque la gente no quería llevarse sus cosas en periódico porque decían que el periódico era muy sucio y no, la gente aún así ya pide también su cucurucho, póngamelo en un conito, póngamelo en un cucurucho. Sí, ya se va concientizando. Yo no, échemela así en la bolsa, ya no piden bolsa. Su bolsa de tela o inclusive hay unas bolsitas de red que ya también nos traen para que cada quien eche su mandado en cada bolsa. Ya no piden bolsa de plástico. La forma de cargar y llevar la canasta básica a casa ha cambiado, pues los capitalinos entienden que aunque no les parezca, ya no recibirán bolsas. Pero si no, si servía para basura o cualquier cosa, pues también nos servía. Pues ahora ya cargar todo esto. Yo me llevo las cosas en un costal, porque las guardo en un carrito. Preferible no vender 2 kilos de jitomate a pagar 40,000 pesos de una multa, no. Pero no a todos les beneficiaron estas reformas en la Ley de Residuos Sólidos, ya que los puestos de materias primas se han visto afectados con la baja de ventas. Esta vale 25 pesos un ciento, un kilo de bolsa vale 50 pesos, que era la de Policeda, y pues obviamente trae mucha cantidad. Sí nos afectó porque todo el mundo anda ahora sí que con pánico por lo de las multas. Entonces pues la gente también ya no consume bolsa. Ahora nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer con la bolsa que nos quedó? La Secretaría de Medio Ambiente realiza operativos sorpresa para verificar que los comercios en la capital no entreguen bolsas de plástico, informan y tratan de concienciar a las personas sobre la prohibición de bolsas de plástico desechables. Más del 80% de negocios y tiendas en centros comerciales cumple con la nueva normatividad. A las personas que no lo hacen, se les apercibe y se les hace saber sobre las sanciones a las que están expuestos y continúan entregando bolsas. Las multas pueden ser de 42,000 a 168,000 pesos. Con imágenes de Riva Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.